Bueno, imaginemos por un momento tener en las manos un mapa impecable, un mapa detallado y matemáticamente perfecto para navegar por una ciudad gigantesca. Ajá, el escenario ideal para cualquier planificador. Exacto. Se traza la ruta, se arranca el motor y de repente, pues, la realidad golpea. Resulta que los edificios están en otro lado, los puentes han desaparecido y el sentido de las calles cambia cada 5 minutos. O sea, el mapa dice una cosa, pero el territorio hace otra completamente distinta. Sí, esa es exactamente la trampa en la que están atrapadas las instituciones financieras globales hoy en día. Y la misión en este análisis a fondo es explorar qué sucede cuando esos mapas teóricos simplemente no coinciden con la economía real. Así que, muy bien, vamos a desempacar todo esto. Y es un viaje que realmente cambia la perspectiva. Porque, a ver, no vamos a quedarnos en la superficie de las noticias financieras de todos los días. Vamos a sumergirnos en las fuerzas macroeconómicas de la inflación y de la política monetaria. Claro. Pero poniendo la lupa sobre algo súper específico, los graves problemas metodológicos en este enfoque. Ujú. Estamos hablando de cómo las herramientas, las teorías y las métricas que usan los economistas y los bancos centrales están pues muy a menudo sesgadas, incompletas o basadas en suposiciones de un mundo que no existe. Y para lograr esto, tenemos sobre la mesa una pila de documentos que de verdad son fascinantes. Vamos a cruzar datos de reportes recientes de la Reserva Federal de Dallas y de Minneapolis, documentos de investigación del NBR, análisis histórico sobre la curva de Phillips, bueno, la función de oferta de Lucas también. Así es, y también vamos a revisar el debate sobre la inconsistencia temporal. E incluso vamos a llegar a un estudio de verdad alucinante del Parlamento Europeo. Un estudio que utiliza inteligencia artificial para auditar los puntos ciegos del Banco Central Europeo. Totalmente. Vamos a desmenuzar este tema a fondo, porque entender estas fallas en los modelos, digamos, es lo que realmente nos da el poder para interpretar hacia dónde va el mundo, ¿no? Exacto. Y para entender por qué los modelos actuales hacen agua de manera tan espectacular hoy en día, primero tenemos que mirar hacia atrás, ver el error de cálculo fundacional, digamos. Ujú. ¿El pecado original de la macroeconomía? Sí, tal cual. Tenemos que analizar cómo la macroeconomía intentó encapsular el comportamiento humano en ecuaciones durante el siglo pasado y cómo falló al no reconocer nuestra enorme capacidad de adaptación. Y ahí es donde entra la famosa curva de Phillips original. Durante mucho tiempo existió esta creencia, que era casi un dogma absoluto entre los economistas, de que había un intercambio predecible, un trade-off estable entre la inflación y el desempleo. Ajá. La idea era que un gobierno simplemente podía decidir. Algo así como, bueno, toleremos un poco más de inflación este año, imprimamos algo de dinero y a cambio reduciremos el desempleo de forma permanente. O sea, veían la economía como una máquina con palancas clarísimas. Jalas la palanca de la inflación y mágicamente baja el desempleo. Exacto. Pero esa palanca era una ilusión muy peligrosa, ¿no? Totalmente peligrosa. Milton Friedman fue uno de los primeros en advertir que ese intercambio solo podía existir a corto plazo. Estaba impulsado por lo que él llamaba ilusión monetaria. Claro, el espejismo. Sí, él argumentaba que a largo plazo el dinero es neutral. Si inyectas más dinero al sistema, pues eventualmente todos los precios suben y terminas exactamente donde empezaste en términos de riqueza real y empleo. Pero con el costo de vida por las nubes. Exactamente. Sin embargo, quien verdaderamente destrozó esa antigua forma de pensar fue Robert Lucas. Él introdujo el modelo de información imperfecta y la famosa función de oferta agregada. Y el mecanismo detrás de la idea de Lucas me parece fascinante, porque, a ver, habla de un problema de extracción de señales. Pensemos en un ejemplo súper práctico para quienes nos escuchan. Digamos que soy dueño de una fábrica de muebles, ¿Ok? y de repente veo que el precio al que puedo vender mis sillas sube en el mercado. Como dueño, yo conozco mi industria mucho mejor que la macroeconomía global. Claro, tienes tu visión local. Va explotado. El valor real de mi producto subió, así que es hora de contratar a más carpinteros, comprar más madera y, no sé, producir el doble. Y ese es justo el punto ciego metodológico que Lucas identificó. El fabricante confunde un aumento general de los precios en toda la economía, o sea, mera inflación,
con un aumento en el precio relativo de su producto específico. Ujú. Esa es la chispa inicial que hace que la producción y el empleo aumenten engañosamente en el corto plazo. Los proveedores extraen una señal equivocada de todo el ruido económico. Es que claro, no ven la imagen completa. Exacto. Y aquí es donde llegamos a la famosa crítica de Lucas. Esto destapó una falla estructural masiva en cómo se hacían las proyecciones. A ver, intentemos aterrizar bien esa crítica de Lucas. Para mí es como intentar predecir el tráfico de mañana usando un mapa antiguo mientras el departamento de tránsito está cambiando el sentido de las calles en tiempo real. Es una gran analogía. Porque la economía clásica evaluaba el impacto de nuevas políticas usando parámetros que nunca cambiaban. Asumían que las personas tenían expectativas adaptativas. Ajá. O sea, que la gente manejaba mirando únicamente por el espejo retrovisor para adivinar qué venía adelante. Sí, sí, sí. Y el error matemático y conceptual de asumir eso es fatal. Lo que Lucas demostró es que cuando las reglas del juego cambian, digamos, cuando hay una nueva política gubernamental o el Banco Central altera su estrategia, las expectativas de las personas cambian con ellas. Claro, la gente no es tonta. Exacto. La gente aprende y se anticipa. Si el Banco Central intenta usar la inflación sistemáticamente para bajar el desempleo, pues los agentes económicos van a ajustar sus precios y los trabajadores exigirán salarios más altos por adelantado. Ujú. Lo fascinante aquí es que la teoría asume que el Banco Central no tiene información privilegiada sobre los choques económicos en comparación con los agentes. Los ciudadanos y las empresas actúan con expectativas racionales, viendo el panorama completo. Pero espera, eso me genera una duda enorme. A ver, si la teoría se corrigió en papel hace décadas, si la gente aprende, se adapta y ya nadie se deja engañar por esa ilusión monetaria, ¿por qué seguimos teniendo crisis de inflación alta en el mundo real? Es una excelente pregunta. Porque si todos somos tan racionales, el Banco Central simplemente debería anunciar que la inflación será cero, todos ajustaríamos nuestros precios y viviríamos en paz, ¿no? Bueno, en un mundo perfecto sí, pero las instituciones están dirigidas por humanos con presiones políticas. Y eso nos lleva al siguiente gran hoyo negro teórico. A ver, A finales de los años 70, economistas como Caitland y Prescott introdujeron el concepto de la inconsistencia temporal, algo que luego Barrow y Gordon formalizaron en 1983 para explicar el famoso sesgo de inflación. espera, frena ahí un segundo. Inconsistencia temporal suena como a un concepto de física cuántica o un viaje en el tiempo. ¿Qué significa eso exactamente para el dinero que tenemos en la billetera? A ver, imagina que un gobierno promete firmemente no devaluar la moneda para mantener la confianza extranjera. Ok, Pero una vez que las empresas han fijado sus precios basados en esa promesa, el gobierno se da cuenta de que si devalúa por sorpresa, puede abaratar sus exportaciones y dar un impulso rápido a la economía justo antes de unas elecciones. ya veo por dónde va. O sea, lo que era la política óptima ayer, que era prometer estabilidad, ya no es una política óptima hoy, que es devaluar. Esa es la inconsistencia temporal. Entiendo. O sea, prometer algo es súper fácil, pero cumplirlo cuando tienes incentivos enormes para romper la promesa, pues es otra historia. Exactamente. Y Barrow y Gordon aplicaron esto al sesgo de inflación. Su razonamiento era que la sociedad suele considerar que la tasa natural de desempleo es ineficiente o demasiado alta. Ujú. Entonces, el Banco Central siempre tiene la tentación estructural de crear y aquí viene la frase que causó un incendio, una sorpresa de inflación para reducir el desempleo a corto plazo. Y claro, el público, al ser racional, sabe perfectamente que el banco tiene esta tentación y anticipa esa inflación. Entonces, el banco se ve obligado a inflar la economía de todos modos. Ajá. Porque si no lo hace, cuando los sindicatos ya negociaron salarios más altos, provocaría una recesión brutal. Básicamente es un juego de ajedrez mental donde todos pierden. Ese es el equilibrio trágico. Alta inflación y el mismo nivel de desempleo de siempre. Pero aquí surge un problema puramente semántico que casi destruye la credibilidad de todo el modelo. Semántico. Sí, la palabra sorpresa ofendió profundamente a los banqueros centrales reales. Las fuentes que revisamos documentan unas reacciones superviscerales. Me imagino. Por ejemplo, Alan Blinder, ex vicepresidente de la Reserva Federal, declaró que en toda su carrera jamás sintió la tentación de engañar al público. John Vickers, del Banco de Inglaterra,
afirmó que no hay ningún deseo maquiavélico de sorprender a nadie. Y Otmar Isingen, del Banco Central Europeo, rechazó la idea tajantemente. Y aquí es donde se pone realmente interesante, porque no me sorprende que se ofendieran. Que un documento académico diga básicamente que el modelo matemático asume que eres un mentiroso que busca engañar a la población, pues no debe caer muy bien. Para nada. Pero a ver, si quitamos la ofensa personal del medio, la teoría estaba equivocada. La intención maliciosa estaba equivocada, pero la mecánica subyacente era correcta. Y esto es crucial para entender por qué se crearon los bancos centrales independientes con mandatos estrictos, las reglas contra la discreción. Claro. Y la solución metodológica a esta trampa de vocabulario llegó con el economista Henrik Jensen en 2003. Él reescribió el modelo usando una curva de Phillips aumentada por expectativas, pero eliminando por completo las palabras sorpresa y engaño. A ver, pero ¿y cómo se sostiene el sesgo inflacionario si quitamos el supuesto de que el banco quiere engañar a la gente? Pues Jensen demostró que el sesgo existe simplemente porque el público sabe que el Banco Central detesta el alto desempleo. No hace falta ninguna conspiración secreta. Solo hace falta que el público anticipe, de forma transparente, que ante una crisis, el banco siempre va a tener el instinto de abrir la llave del dinero para salvar empleos. O sea, es esa anticipación racional de una política expansiva la que consolida la inflación en el sistema, no un plan oscuro para sorprender a nadie. Exactamente. Es decir, el problema no es la malicia, es la previsibilidad de sus buenas intenciones. ¡Qué cambio de paradigma tan fascinante! Es un giro total. Ahora bien, si Henrik Jensen resolvió el problema en papel en 2003, ¿por qué en la vida real los modelos siguen fallando estrepitosamente al medir el impacto actual? Porque medir la realidad es otra historia. Exacto. Pasemos de la teoría a los datos empíricos. Porque cuando intentamos medir la riqueza real o el comportamiento de las divisas hoy, parece que las reglas simplemente se rompen. Totalmente. Tomemos la perspectiva del reporte de la Reserva Federal de Minneapolis sobre el impacto de la inflación en los activos. Si miramos a Estados Unidos en los años 70, hubo una caída brutal. Sí. La riqueza agregada de los hogares en relación con el PIB se desplomó un 25%. Paralelamente hubo un éxodo masivo en los portafolios de inversión, con una caída del 20% en acciones de empresas, y todo ese dinero huyendo hacia los bienes raíces. Y a ver, si le preguntamos a un modelo clásico, la respuesta automática sería, pues, la gran inflación de los 70 destruyó el valor del mercado y fin de la historia, ¿no? Y ese es un marco de referencia peligrosamente incompleto y un gran problema metodológico. El reporte revela que culpar solo al choque macroeconómico puro ignora factores estructurales gigantescos que la matemática tradicional no veía. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, un factor demográfico masivo, la entrada de la generación de los baby boomers al mercado inmobiliario y laboral. Eso alteró radicalmente la demanda de vivienda y las tasas de ahorro. Claro, había más gente buscando casas al mismo tiempo. Exacto. Además, los modelos ignoraban el riesgo nominal no asegurable. La inflación sorpresa de esa época aniquiló el valor de los bonos de renta fija que tenían los jubilados. Fue una transferencia de riqueza invisible. Ignorar la demografía al medir la inflación es básicamente manejar a ciegas. Y si miramos a los mercados de divisas, el choque entre el mapa y el territorio es aún más violento, diría yo. Sí. En las fuentes tenemos un reporte súper profundo de la Reserva Federal de Dallas sobre la teoría de la paridad del poder adquisitivo, la PPA. Para ponerlo simple para quienes escuchan, esta teoría asume que una canasta de bienes básicos debería costar exactamente lo mismo en cualquier país cuando se expresa en una moneda común. Ajá, la teoría clásica. Por lógica, si un país sufre inflación y sus productos se vuelven carísimos, su moneda debería perder valor inmediatamente para compensar y mantener esa paridad global, ¿verdad? Esa es la ley de gravedad económica en los libros de texto, sí. Exacto. Pero el reporte de Dallas expone que, ante un choque sorpresivo de inflación en el corto plazo, esa ley de gravedad se invierte. ¿Se invierte? Sí, en las economías avanzadas, cuando la inflación sube más de lo esperado, sus monedas no se deprecian, se aprecian. Su valor aumenta. A ver, no, espera. Eso suena completamente ilógico. Si mi dinero compra menos cosas porque hay inflación, ¿por qué los mercados globales harían que mi moneda valiera más? Porque los mercados no reaccionan a la inflación de hoy, reaccionan a lo que creen que hará el Banco Central mañana.
Pensemos en un operador de bonos frente a su terminal de Bloomberg en Wall Street. Ok, Si ve que la inflación en Estados Unidos o en Europa se dispara, no piensa esta moneda no vale nada. Piensa, uy, el Banco Central va a entrar en pánico y subirá las tasas de interés agresivamente para frenar esto. claro. Y unas tasas de interés más altas significan mayores rendimientos para quien tenga bonos en esa moneda. Eso atrae una avalancha de capital extranjero buscando rentabilidad, y esa enorme demanda de capital es lo que fortalece la moneda a corto plazo. Claro. Están comprando la cura anticipada, no la enfermedad. Es una especulación puramente sobre la respuesta institucional. Así es. Pero esto me hace pensar en los mercados emergentes. Porque cuando hay inflación en América Latina o en otras economías en desarrollo, nosotros no vemos esa apreciación gloriosa. Para nada. Lo que vemos es fuga de capitales y monedas colapsando. ¿Por qué la regla aplica distinto ahí? Si conectamos esto con el panorama general, ahí es donde el estudio de Dallas introduce una pieza del rompecabezas vital, el índice de transparencia de la política monetaria, creado por Dinser y Eichengreen. Ok. Este índice mide qué tan claro y predecible es un banco central. En los mercados emergentes, que históricamente tienen puntajes de transparencia más bajos, pues una sorpresa inflacionaria no se interpreta como el preludio de un ajuste de tasas metódico. ¿Se interpreta como qué entonces? Se interpreta como falta de control. Se ve como riesgo puro. Ah, entonces el operador de bonos piensa, este Banco Central no tiene la independencia o el poder para subir las tasas sin quebrar su economía. Mejor saco mi dinero de aquí rápido y ahí sí la moneda se desploma. Exacto. Termina cumpliéndose la depreciación que predice la paridad del poder adquisitivo, pero por las razones completamente equivocadas. ¡Wow! No es un ajuste natural por el costo de los bienes, es una huida por pánico ante la falta de credibilidad institucional. Usar el mismo modelo metodológico para ambos escenarios es un error de cálculo gigante. Entonces, ¿qué significa todo esto realmente para nosotros? Lo que demuestra es que intentar medir la economía asumiendo que todas las instituciones reaccionan igual es una fantasía. Es como intentar medir un río en constante movimiento. Es una gran forma de verlo. Y esto lo vimos en tiempo real hace poquísimo, con la extrema volatilidad del índice de sorpresas de Citigroup en Estados Unidos, entre 2024 y 2025. Los pronosticadores fallaron de manera vergonzosa al medir el impacto de los aranceles comerciales. Uy, sí, es un caso de estudio perfecto sobre la fe ciega en los modelos lineales. Los sistemas de pronóstico tradicionales asumieron que los aranceles impuestos a las importaciones se trasladarían directa y automáticamente al precio final que paga el consumidor en la tienda. O sea, costo extra de arancel igual a inflación extra en el mostrador. Así de simple. Pero eso ignora completamente cómo funciona una empresa en el mundo real. Las corporaciones no son fórmulas matemáticas pasivas. Exacto. Si un director general ve que el costo de importación sube, no sube el precio de venta un 20% al día siguiente, porque sabe que perderá su cuota de mercado. Claro, la competencia te come. Lo que hacen es adaptarse. Absorben parte del golpe reduciendo sus márgenes de ganancia o presionan a sus proveedores, reducen el tamaño de los empaques, que es la famosa reduflación, o reestructuran de emergencia sus cadenas de suministro. Tal cual. El modelo fracasó porque subestimó por completo la agilidad microeconómica para absorber esos choques. Y esto nos lleva al punto más crítico. Si los datos empíricos están sucios, si los modelos fallan ante la demografía, la transparencia o la adaptación corporativa, ¿cómo comunican los bancos centrales sus decisiones en medio de esa neblina? Esa es la gran pregunta. Para entender esto, tenemos que revisar uno de los estudios más vanguardistas de nuestras fuentes. Una investigación reciente del Parlamento Europeo que no usó economistas humanos, sino inteligencia artificial para desnudar los sesgos ocultos en el Banco Central Europeo. Este estudio me voló la cabeza, en serio. Explicar cómo armaron esta auditoría requiere un poquito de contexto. A ver, no usaron un simple algoritmo. Configuraron una arquitectura completa de modelos de lenguajes grandes, o LLMs, con múltiples agentes interactuando entre sí. Ajá, un ecosistema de IA. ¿Sí? Crearon un agente halcón, cuyo único trabajo era rastrear millones de palabras buscando evidencias de riesgos de inflación para justificar políticas estrictas. Y por otro lado, crearon un agente paloma, dedicado exclusivamente a buscar debilidades económicas o riesgos de recesión para sugerir relajar las tasas.
Y la brillantez del diseño está en el tercer elemento, el agente juez. Ujú. Un evaluador de IA completamente neutral, sin las presiones políticas de un ser humano, que sopesaba la evidencia del halcón y de la paloma, extraída directamente de actas oficiales, de boletines y discursos del BCE. Ok, ¿y qué encontraron? Al hacer esto a gran escala, la inteligencia artificial desnudó un problema metodológico sistemático que el estudio define como una brecha de atención. Un defecto profundo en cómo el banco se comunica. Y es súper interesante preguntarnos por qué los humanos no vimos este sesgo antes y la IA sí. Y la respuesta es porque los humanos tenemos debilidad por el poder y el tamaño. Así es. La política monetaria europea está diseñada para ser un traje de talla única para todo el continente. Pero la IA demostró que cuando el BCE habla, los gigantes acaparan todo el oxígeno. Alemania, Francia, Italia y España dominan de manera absoluta las menciones en los discursos. Claro. Y bueno, resulta que esas grandes economías suelen tener niveles de inflación muy parecidos, flotando ahí tranquilamente entre el 2 y el 3%. Pero mientras los grandes monopolizan el discurso, las economías más pequeñas de la zona euro enfrentan realidades radicalmente distintas. Totalmente distintas. Casi el 0%, mientras otros arden con más de un 4%. La falla metodológica masiva, expuesta fríamente por la IA, es que la alta volatilidad de estos países pequeños es sistemáticamente ignorada en la narrativa del banco. Es que, ¿sabes qué? Es como si existieran dos Europas, y el Banco Central solo tuviera ojos para una. Yo me pregunto sobre la efectividad de una política monetaria unificada si la metodología para evaluarla ignora sistemáticamente a los miembros más pequeños de la Unión. Esto plantea una pregunta muy importante, de hecho. Sí. El estudio incluso le pone número a este sesgo. Calcularon que la inflación oculta, digamos la de estos países borrados del discurso, supera a la media oficial que todos celebran en un 0.3%. Y peor aún, en momentos de gran crisis económica, el Banco Central Europeo se vuelve todavía más ciego. Se concentra exclusivamente en los gigantes y empeora esta brecha de atención. Qué frustrante debe ser estar en un país pequeño y sentir que las tasas de interés que rigen tu vida se deciden mirando el termostato del vecino rico, ¿no? Frustrante e ineficiente. Y el estudio de IA arrojó un último dato revelador sobre la claridad con la que se comunican. A ver, Midieron que durante las fases agresivas, cuando el banco sube o baja las tasas de interés rápidamente, su comunicación es extremadamente nítida. Tienen índices de claridad altísimos, de más de 0.8. claro, es fácil explicar la urgencia. Exacto. Pero durante las pausas, cuando deciden no hacer nada y depender de los datos mensuales, la claridad simplemente se desploma por completo, aumentando muchísimo la incertidumbre del mercado. Y es justo en esas pausas cuando la política depende más del instinto y de la interpretación subjetiva de los banqueros que de las matemáticas duras. Así es. Lo cual explica por qué los mercados financieros sufren ataques de ansiedad y volatilidad extrema precisamente cuando los bancos centrales deciden quedarse quietos. Nadie sabe qué mapa están usando realmente. Y si conectamos todo este recorrido monumental que hemos hecho, el patrón es innegable. Los problemas metodológicos en este enfoque no son simples errores de redondeo. No. Son verdaderos abismos en la comprensión de la economía. Comienzan en la soberbia teórica, asumiendo que la humanidad es ciega y no se adapta, como nos enseñó la crítica de Lucas. Pasan por el uso de términos completamente incendiarios y desconectados de la realidad, como la infame sorpresa del modelo de Barro-Gordon. Ajá. Y estallan en el mundo real, cuando los pronosticadores fallan de forma masiva al predecir cómo las corporaciones absorben los aranceles comerciales. O cuando ignoran factores invisibles como la credibilidad institucional y la transparencia para entender por qué una moneda colapsa en un mercado emergente, mientras otra se fortalece en un mercado avanzado. Hasta culminar en un sistema de políticas centralizadas que, ya sea por conveniencia o diseño, borra la volatilidad de las naciones pequeñas de sus reportes oficiales, creando una narrativa de estabilidad que es matemáticamente ficticia. Yo estoy convencida de que este análisis a fondo es un recordatorio súper urgente sobre la necesidad del pensamiento crítico. Detrás de cada certeza económica que leemos en las noticias, de cada gran titular, hay un modelo lleno de suposiciones humanas, presiones políticas y puntos ciegos. Ningún mapa será jamás el territorio. Y bueno, esto me lleva a una última idea. Algo provocativo para que quienes nos escuchan se lleven de tarea y reflexionen por su cuenta. A ver, cuéntanos.
Acabamos de ver cómo una IA neutra fue capaz de desnudar los sesgos humanos de un gran banco central. Pero sabiendo que nuestras instituciones confían cada vez más en automatizar sus procesos, ¿qué va a pasar si empezamos a alimentar a los grandes modelos de lenguaje de inteligencia artificial con estas mismas teorías y mapas económicos profundamente defectuosos que hemos discutido hoy? ¡Wow! Claro. Si las bases de datos están llenas de la presunción de que el público no se adapta, de que la demografía no importa tanto o de que los países pequeños no merecen atención metodológica, ¿no existe el inmenso peligro de que estas inteligencias hereden y automaticen nuestros exactos problemas metodológicos? ¿Terminará la IA ignorando a los mismos países pequeños y asumiendo los mismos errores de medición que nosotros acabamos de cometer? Es una pregunta inquietante. ¿Heredarán nuestras fallas o exigirán mejores mapas? Es algo que todos deberíamos tener en mente la próxima vez que veamos una proyección infalible en las noticias. Agradecemos inmensamente que nos hayan acompañado en este análisis a fondo. Sigamos cuestionando siempre las metodologías detrás de los grandes titulares económicos y recordemos siempre mirar por la ventana para ver el territorio real antes de confiar ciegamente en el mapa.